Mi hijo me quitó todo, o eso creía él. Ayer, frente a toda una cafetería, bloqueó mi tarjeta y dijo, sinvergüenza, está gastando dinero que no es suyo. Y yo, no dije nada. Solo bajé la mirada, como si tuviera razón. Como si yo fuera una carga. Pero esa misma noche encontré algo que lo cambió todo. Un documento olvidado. 2 firmas. Y una verdad que él nunca imaginó. El dinero, la cuenta, la vida que él controlaba. Siempre fueron mías. Esta mañana fui al banco sin avisarle. Sin discutir. Sin gritar. Solo una firma, y su acceso desapareció. Ahora, en unas horas, mi hijo va a descubrir que la mujer a la que humilló en público nunca fue Debbie. Solo estaba esperando el momento correcto. Y créeme, ese momento ya llegó. Me llamo Dulce Ramírez y tengo 62 años. Antes enseñaba inglés en una preparatoria en las afueras de Guadalajara, cuando las mañanas empezaban con el aroma del café y el ruido de los estudiantes revolviendo sus mochilas. Ahora mis mañanas son más calladas, a veces demasiado, y me digo a mí misma que eso significa paz. Esa mañana, Gabriel me pidió que nos encontráramos en una cafetería en el centro de Puerto Vallarta. Dijo que necesitábamos hablar del presupuesto, aunque la palabra sonó más como advertencia que como invitación. Llegué temprano, por costumbre, y elegí una mesa pequeña junto a la ventana. El olor a espresso se mezclaba con el aire salado del malecón. Intenté pensar en algo ligero para decir cuando llegara, algo maternal y sin importancia. Llegó 10 minutos tarde, con el celular en la mano, hablando de números por teléfono. Su voz resonaba en la cafetería, segura, ensayada, del tipo que hace que la gente escuche. Cuando finalmente se sentó, sonrió brevemente y dijo, «Mamá, de verdad tienes que dejar de gastar como si estuviéramos en 2005». Sonreí, porque era más fácil que defenderme. Pedí 2 capuchinos y un pedacito de pay de nuez para compartir, fingiendo que era solo otro domingo. Cuando el mesero trajo la cuenta, la tomé por instinto. Gabriel se recargó, divertido. «Déjame», dije. Quise, tontamente, demostrar que aún podía aportar algo. El mesero deslizó la carpeta de cuero hacia mí y saqué mi tarjeta. La máquina pitó una vez, luego otra. Volví a pasar la tarjeta. La pantalla parpadeó en rojo. El rostro del joven cambió, avergonzado, compasivo. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Gabriel cortó el aire entre nosotros. «Sí. Le bloqueé el acceso», anunció. «Ha estado vaciando mi cuenta en cosas que no necesita». La cafetería se quedó en silencio. Una pareja en la mesa de al lado volteó. Sentí todas las miradas sobre mí, mi pulso retumbando en los oídos. Intenté reír, pero no salió ningún sonido. Gabriel sonrió con sorna, tocando su celular. «Un día me lo agradecerás». Lo miré. Mi único hijo, el niño al que alguna vez arrullé durante tormentas. «Bajito, tienes razón», dije. Sonrió, pensando que me rendía. Pero mientras volvía a su café, algo en mí cambió. La punzada de humillación se enfrió en algo más firme, más callado. Cuando salí de la cafetería, ya sabía que no necesitaría su permiso por mucho tiempo más. Después de que Rafael murió, la casa en San Miguel de Allende se sentía demasiado grande para una sola persona. Todos me decían que era práctico reducir gastos, que mudarme con Gabriel sería más fácil. Él lo dijo con suavidad, como hablan los hijos cuando quieren sonar desinteresados: «Te ahorrará dinero, mamá. No tendrás que preocuparte por el jardín ni las cuentas». En ese momento sonó como consuelo, una casa moderna en Puerto Vallarta, con paredes blancas, ventanas amplias y un leve aroma a cítricos que a Gabriel le gustaba rociar por todos lados. Me mostró la recámara de huéspedes, mi suite, como la llamó, con una sonrisa que casi parecía cariñosa. Me dije que sería temporal, solo hasta que me sintiera firme otra vez. Eso fue hace 3 años. Ahora, el correo suele llegar a su nombre. Él lo maneja casi todo, diciendo que es para ayudarme,
aunque siento que vigila cada carta que recibo, separando lo que importa de lo que no. Los servicios, el seguro, el pequeño depósito de mi pensión, todo pasa por sus cuentas. Guarda los recibos en carpetas ordenadas, etiquetadas como hogar y gastos de mamá, como si yo fuera otra categoría entre los víveres y la gasolina. A veces me paro en la ventana de mi recámara y miro la calle. El árbol de magnolia al otro lado de la entrada florece cada primavera, cargado y blanco, como los que Rafael podaba en casa. Pero cuando miro este lugar, la cocina de acero inoxidable, los muebles minimalistas, las paredes sin fotos, no se siente mío. Gabriel insiste en que este arreglo es por seguridad. Pero la seguridad, he aprendido, puede ser una jaula silenciosa. Todavía guardo una foto de Rafael en el buró junto a mi cama. La tomaron en el malecón de Mazatlán, en una mañana ventosa de primavera, su corbata torcida, su sonrisa desigual, como siempre que intentaba no reír. A veces hablo con esa foto cuando la casa está demasiado callada. Es una tontería, lo sé, pero su silencio aún se siente como una respuesta. Él manejaba nuestras finanzas con la misma paciencia serena que ponía en todo. Nunca entregues lo que es tuyo, Dulce, me dijo una vez, deslizando un montón de papeles por la mesa del comedor. La gente cambia cuando hay dinero de por medio. Hasta la familia. Me reí de él. Entonces, Gabriel acababa de entrar a la universidad, entusiasmado por estudiar finanzas, llamándose a sí mismo nuestro futuro inversionista. Pensé que Rafael era demasiado cauteloso, quizá hasta injusto. En ese entonces, Gabriel era diferente. Se sentaba en esa misma mesa explicando términos que apenas había aprendido, capital, liquidez, rendimiento a largo plazo, con los ojos brillando de ambición. Rafael lo escuchaba, mitad divertido, mitad orgulloso. Y yo los observaba, creyendo que nuestro hijo siempre protegería lo que habíamos construido. Ahora, esas noches parecen de otra vida, marcada, cuentas financieras conjuntas. La última página llevaba nuestras dos firmas y, en letras claras y oficiales, las palabras, dueña principal, Dulce Ramírez. Lo leí 2 veces antes de que la verdad me golpeara por completo. La gestión de Gabriel no era más que un acceso temporal, un permiso, no propiedad. Todo lo que controlaba, cada peso que me restregaba, siempre había sido mío. Mis manos temblaron, pero no era miedo. Era algo más cercano a un despertar. Pasé los dedos por las letras grabadas de mi propio nombre, sintiendo su peso silencioso. Por primera vez en años, no escuché la voz de Gabriel en mi cabeza, solo la de Rafael, firme y serena, nunca entregues lo que es tuyo. No lo hice, susurré al aire del ático. Solo olvidé dónde lo guardé. La mañana siguiente comenzó en el gris suave del amanecer, esa luz que hace que la ciudad parezca medio dormida. Salí de la casa antes de que sonara el despertador de Gabriel, cerrando la puerta con cuidado para no hacer eco en el pasillo. Las calles de Puerto Vallarta estaban tranquilas, aún brillando por la lluvia de anoche. Caminé unas cuadras hasta el banco sin prisa, mi bolsa apretada bajo el brazo, la carpeta dentro más pesada de lo que debería. El banco del malecón estaba en la esquina de la avenida principal, sus puertas de vidrio brillando pálidas bajo la luz de la mañana. Había pasado por ellas muchas veces con Rafael, cuando abrimos nuestra primera cuenta conjunta, cuando la vida se sentía más simple. Dentro, el aire olía ligeramente a papel y cera. Un cajero joven me saludó y me llevó a uno de los escritorios privados al fondo. El hombre sentado allí levantó la vista y sonrió con cortés sorpresa. Señora Ramírez, dijo. Ha pasado mucho tiempo. Su placa aún decía José Torres. Lo recordaba, había ayudado a Rafael a ordenar la herencia tras la muerte de su padre, amable, eficiente, nunca condescendiente. Necesito actualizar una cuenta, dije en voz baja, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Ajustó sus lentes, revisando los documentos. Luego me miró con un pequeño asentimiento comprensivo. ¿Quiere revocar el acceso secundario? Sí, respondí de inmediato. Tecleó por un rato, el suave clic de las teclas llenando el espacio entre nosotros. Todo quedará registrado solo a su nombre,
Señora Ramírez, dijo al fin. Su tono era profesional, pero sus ojos eran gentiles, como los de alguien que sabe que una persona ha esperado demasiado para hacer lo correcto. Cuando salí, el aire se sentía más ligero. Las nubes se disipaban y el sol temprano tocaba los tejados con un leve dorado. Me detuve un momento en la banqueta, viendo una gaviota descender sobre el malecón. Por primera vez en años, el mundo a mi alrededor no se sentía prestado. Era mío otra vez. El olor a café llenaba la cocina cuando bajé. Gabriel ya estaba en la mesa, con las mangas arremangadas, navegando por su celular con esa confianza inquieta que llevaba como armadura. Un periódico a medio leer estaba junto a su plato, la sección de negocios abierta. Semana importante, dijo sin levantar la vista. Cierro un trato hoy. Propiedad comercial en la zona hotelera. Si sale bien, por fin dejaré esas cuentas temporales. Por cierto, ¿puedes transferir 2.000 pesos para los servicios? Lo arreglo después. Servite en mi taza, cuidando que mis manos no temblaran. El vapor subía, suave y constante. Ya está arreglado, dije. Bien, murmuró, aún concentrado en su celular. Sabía que podía contar contigo. Sonrió complacido, seguro de sí mismo. La misma sonrisa fácil que usaba a los 8 años cuando le planchaba la camisa antes de un concierto escolar. No levantó la vista lo suficiente para notar cómo lo miraba. Su celular vibró otra vez y comenzó a dictar instrucciones. Su tono, rápido, profesional. Me senté frente a él, tomando mi té en silencio. Cada palabra que decía sobre dinero y control flotaba inofensiva sobre la mesa, sin tocar nada. Cuando se levantó para irse, se inclinó y besó la cima de mi cabeza. Distraído, como por costumbre. Sonreí levemente a mi taza. Él pensaba que el mundo aún le pertenecía. En unas horas descubriría que nunca fue así. A media mañana, el aire de Puerto Vallarta se volvió cortante, con promesa de lluvia. Desde la ventana de una pequeña cafetería frente al malecón, podía ver las escaleras del banco. La taza de café en mis manos aún estaba tibia, aunque mi corazón latía con una calma que no sentía en años. El sedán plateado de Gabriel apareció puntual, estacionándose cerca de la acera. Salió rápido, traje impecable, celular en la oreja, su voz cortante incluso a la distancia. Caminaba con esa seguridad arrogante, el ritmo de alguien convencido de que el mundo aún se inclinaba a su favor. Fue directo al cajero automático. Tocó la pantalla con impaciencia. Un momento después, la máquina parpadeó en rojo. Lo intentó de nuevo. Otro destello rojo. Sus hombros se tensaron. Entró al banco con pasos bruscos. La gerente, una mujer que reconocí de años atrás, se acercó con la calma de alguien entrenado para manejar conflictos. Incluso desde la distancia, pude ver el instante exacto en que la verdad lo alcanzó. Su voz se alzó. Varias cabezas giraron. Esta es mi cuenta. La respuesta de la gerente fue firme, lo bastante clara para que todos cerca la escucharan. Señor, esta cuenta pertenece únicamente a la señora Dulce Ramírez. Su acceso fue revocado ayer. El vestíbulo quedó en silencio. El rostro de Gabriel palideció. Sus labios se movieron sin sonido. Dio un paso atrás, como si el suelo hubiera cambiado bajo sus pies. Su celular cayó al piso. Observé sin moverme. Esta vez, la humillación no era mía. No sentí placer. Solo alivio. Un exhalo lento, silencioso, que sabía a paz. Terminé mi café. El amargor me ancló al presente. Cuando me levanté para irme, una llovizna fina empañaba el vidrio. Dejé unos billetes bajo el platito, subí el cuello de mi abrigo y salí a la calle. Por primera vez en años, caminé sin mirar atrás. La casa estaba silenciosa cuando regresé. Una calma profunda, como después de una tormenta. Gabriel aún no volvía. Preparé una maleta pequeña, ropa, el rosario de mi madre, el reloj de Rafael y la carpeta del ático. El resto lo resolvería después.
Tomé una hoja y escribí con mi mejor letra: tenías razón, Gabriel. No necesito tu dinero. La dejé junto a su plato. Alicé la esquina. Luego tomé mi abrigo, dejé las llaves en la mesa y salí. El aire olía a lluvia y magnolia. Semanas después encontré una casita cerca de la playa de Sayurita. No era mucho, 2 cuartos, persianas desgastadas y un porche inclinado hacia el mar. Pero era mía. En el banco local, la cajera me preguntó: ¿quiere agregar a alguien más a la cuenta, señora Ramírez? Sonreí, con la pluma en la mano. No. Solo yo. Cuando firmé mi nombre, se veía distinto. Más firme. Como si, al fin, se hubiera recordado a sí mismo. Esa noche, el cielo ardía dorado sobre los manglares. Encendí la luz del porche. La bombilla parpadeó una vez, luego brilló constante. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. El aire del océano entró suavemente. Y el silencio, por primera vez, ya no estaba vacío.